Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Aquilano y te doy la bienvenida a mi canal para que, si quieres, puedes empezar a ver algunos de los temas que toco. De lo que más hablo es de actualidad energética o de temas que estén vinculados a los movimientos energéticos y cómo va fluyendo todo esto en nosotros, por qué se dan algunos procesos, cosas que tengo que tener en cuenta, y dentro de todo eso lo que más me gusta abordar son temas vinculados al plano álmico, que es un plano que actualmente, a partir de este año 2023, se ha anclado en la Tierra. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que ha tenido en vilo a muchas personas y está vinculado al video anterior sobre la frecuencia Schumann. ¿Por qué? Porque ese movimiento tan particular de la frecuencia Schumann generó en muchas personas, algunas personas que nunca se habían dado cuenta o tenido en cuenta este detalle, los síntomas físicos que estos movimientos energéticos presentan en nosotros. Y la pregunta es, ¿siempre la frecuencia Schumann me va a afectar de la misma manera? ¿Hay otros movimientos energéticos que generan también síntomas? ¿Cómo puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo leerlos y aprender a colaborar en el proceso para que sea más ameno? Un poquito de todo eso vamos a ir hablando hoy, por qué se producen en el físico, qué nos está diciendo. Para la idea es que quede como una guía o registro de síntomas, teniendo en cuenta siempre algo que es fundamental y muy importante. Esto no es un videíto de una recomendación médica, ni nada por el estilo. Yo no soy médica de ningún tipo, me refiero de las medicinas tradicionales conocidas. Y en ese sentido, cuando alguien tiene un síntoma que es crónico y que hay que prestarle atención, lo que yo siempre recomiendo es que vayan al médico al que ustedes decidan y elijan. Me refiero, hay médicos más tradicionales y alopáticos, homeopáticos, naturistas, ayurvédicos, China, medicina china. Eso va en la elección y conciencia de cada uno de ustedes, pero sí está bueno tener y entender que no hay otra cuestión detrás. Muchas veces en personas que nunca han tenido problemas de presión, cuando está la frecuencia Schumann, pues tienen o se nota algún movimiento de presión. Lo mismo el tema digestivo. Si yo tengo un problema de gastritis crónica, tengo que hacerme ver, pero si en un momento determinado, bajo determinada energía, tengo un desarreglo y no he comido mal y algo, es ahí donde uno puede adjudicar estos movimientos en nuestro cuerpo a esos ajustes energéticos. Entonces, tengamos en cuenta siempre esto, porque el cuidado de nuestro avatar, de nuestro cuerpo, de nuestra biología, es nuestra responsabilidad y muchas veces queremos evitar prestar atención a señales que nuestro cuerpo nos está enviando y justificarlo simplemente con que es la Schumann y eso tampoco colabora. Entonces, dicho esto, sí vamos a ver determinados síntomas que se suelen tener y por qué se tienen esos síntomas ante determinados movimientos energéticos. Antes que nada, aclarar que la frecuencia Schumann no es el único tipo de energía que, al entrar en contacto con mi biología, provoque estos tipos de síntomas. Por eso, muchas veces en mis historias de Instagram, por lo general, suelo publicar cuando, por ejemplo, hay alguna tormenta solar, cuando la frecuencia Schumann está alta, cuando el índice QP también está alto, porque son movimientos energéticos que también pueden hacer que estos síntomas se presenten. Y dentro de todos estos movimientos, no quiere decir que la Schumann siempre se comporte igual y que siempre los síntomas vayan a ser igual. Porque la Schumann es, como vimos y escuchamos en el video del lunes, ¿sí? En el reel del lunes,
Se puede también medir con el sonido, se puede ver, y también eso implica que cuando uno lee una energía, cuando uno lee una vibración y su frecuencia, puede entender que provoca determinada direccionalidad de energía, y eso muchas veces hace que los síntomas varien. Entonces, la idea de este video es justamente empezar a detectar los grandes grupos de energías que suelen presentarse a través de la frecuencia de Schumann, a través de un QP, a través del Sol. Y este último tema, el tema Sol y llamaradas solares, es sin lugar a duda el eje de todo esto. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender, lo repito un montón de veces, que nosotros, y por excelencia, somos seres solares. La información, la nutrición, la codificación, el movimiento de nuestra biología, todo está vinculado al Sol en este momento. Entonces, la frecuencia Schumann tiene que ver con una frecuencia que emite la Tierra también, luego de haber digerido o receptado también estas llamaradas solares. Por eso, por lo general, después de un movimiento grande de llamaradas solares, tormentas o ese tipo de movimientos, suele aparecer una frecuencia Schumann alta. Y por eso hablábamos en el video anterior que este nuevo gráfico que aparecía en la frecuencia Schumann tenía que ver también con esa nueva energía que se llama, o sea, que yo denomino trasolar, que tiene que ver con una energía que vamos a ir decodificando e incorporándose en nuestra biología, y que a raíz de eso también generaba estas variaciones. Y el índice QP, que también se menciona, es un índice que se mide en los polos, generalmente en el polo norte, de cómo impactan las llamaradas solares, generando un movimiento energético, una vibración energética en la ionosfera nuestra, y está vinculado, entre otras cosas, a las auroras boreales. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y que el Sol es como el gran eje que provoca todo esto, porque la Tierra, al igual que nosotros, está recibiendo información del Sol, está recibiendo todo eso y también la digiere, la procesa, eleva su vibración, está haciendo su evolución, y eso hace que ella emita una vibración mucho más elevada, y como nosotros estamos tan emparentados a ella, porque vivimos en ella y a su vez estamos paralelas en cuanto a la vibración, y formamos parte de ese campo, somos uno, cuando en ella esa frecuencia se eleva, siendo un ser a su vez mucho mayor que nosotros, eso nos impacta y nos afecta. Entonces, ¿cuáles son como los grandes grupos de movimientos de energía que podemos también clasificar dentro de estos que mencionamos? Están cuando llegan energías que son nuevas, como fue lo que pasó este 18, del 16 y 18 de junio. Están energías que en realidad se actualizan, ¿sí? Que se recodifican pequeños detalles dentro de una misma energía, se hace una pequeña actualización. Hay movimientos energéticos que tienen que ver con la activación, cuando una energía que yo ya procesé, sea de actualización o una energía nueva, la proceso y en mi biología se empieza a activar, también genera esto síntomas. Y finalmente hay un movimiento energético que tiene que ver con energías direccionales, que también lo hemos visto en algunos videos o reels de Instagram, y también aquí en YouTube, en donde justamente lo que está haciendo esta energía es un cambio de dirección, y está vinculada un poco
a estas energías de activación, pero en vez de venir directamente de mi biología, la estoy receptando de afuera. Entonces, cada uno de estos grupos energéticos va a generar también diferentes tipos de síntomas. Por ejemplo, la energía nueva, que yo hice mucho hincapié en aquellos videos, de que la energía que estábamos recibiendo era una energía nueva, por lo general, y la parte que más va a afectar es nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque acá tenemos un centro, que es el centro corona, que es la parte de intercambio energético, una de las partes de intercambio energético más grandes que tenemos, por donde entra y sale un caudal energético potente. Entonces, es el lugar por el que también más energía ingresa, pero cuando el caudal es mucho, cuando no da abasto la recepción de mi biología de todo ese caudal energético, es aquí donde siento esa energía. Lo mismo cuando, por ejemplo, después de sesiones, solemos tener malestares que a veces en este intercambio de energía nueva que ingresa y energía vieja que va saliendo, se genera en este movimiento, en este sector, todo un movimiento energético muy fuerte, y eso hace que yo sienta molestias allí. Dolores, molestias, sensación de agotamiento. Este lugar responde mucho, es donde está nuestro cerebro, donde está toda la parte de nuestra actividad cerebral, hace que todo eso se active un montón, entonces eso puede generar como una hiperactividad, como que estoy muy acelerado, y a su vez también un agotamiento mental que no puedo más, que no estoy pudiendo sobrellevar, y eso hace como que esté bloqueado, que no sepa, que estoy como entumecido, que no puedo pensar, que tengo ganas de acostarme, que se me sensibiliza todo. También esto que yo les comentaba, todo lo que es la parte corona, nuca, que es la parte que conecta todo lo que es la columna vertebral, toda la información que baja, neurológica por allí. Entonces, esa parte y todo lo que es el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho está procesando, es muy creativo, se está activando, y es el mayor receptor de esta nueva energía. Entonces, todo lo que es hemisferio derecho, todo lo que es nuca y corona, es lo que yo dentro de la cabeza más voy a sentir. Con esto también de una gran actividad cerebral, es que se producen muchos sueños, movimientos oníricos, y esta sensación a veces de pesadez o hiperactividad. Otro movimiento que también genera esta energía nueva es la presión, sentir un desbalanceo en la presión arterial, y todo lo que es la parte cardiológica. Hay personas que suelen receptar esto con una especie de taquicardia, como les digo, de vuelta, teniendo en cuenta que son personas sanas y que habitualmente no presentan estos síntomas, y de repente bajo este movimiento de energía se produce eso. Uno tiene que entender también que la presión, a lo que más está vinculado, después vienen otros ítems que también la influencian, pero a lo que más está vinculada la presión es al ritmo circadiano, aunque nos parezca una locura. ¿Qué quiere decir esto? Que por naturaleza la presión va a buscar ir activándose a medida que yo me estoy despertando, llega a su punto máximo en cuanto a lo que es el día, de manera natural, al mediodía, se sostiene durante un tiempo, y ya más cercano a la tarde, tardecita, empieza a decaer para bajar un poco, y eso llevarlo a un estado de mayor reposo para el momento de la noche. Esto de la misma manera sucede con nuestra respiración, con nuestro pulso, ¿verdad?
se activa mucho más en determinado momento de pico solar, por ejemplo, al mediodía, se empieza a activar a la mañana y se va calmando a la noche. Esto de manera natural. No quiere decir que esas personas que, por ejemplo, porque están estresados por determinadas cuestiones, esto esté alterado. Pero de manera natural, la presión y todo lo que es la parte del ritmo cardíaco está vinculado también al movimiento del día y al movimiento solar. Por eso hacía tanto hincapié al comienzo, en que tengamos en cuenta cuán solares somos y cómo nos está afectando todo este movimiento. Entonces, otras cosas que activan la presión tienen que ver, por ejemplo, con una mayor demanda energética. Entonces, así sea una actividad mental cerebral o una actividad física, cuando yo hago una demanda extra de energía, la presión se va a acelerar, se va a subir. Lo mismo el ritmo cardíaco y el pulso. Cuando uno corre, cuando uno hace una actividad un poco más exigente, el ritmo cardíaco se eleva. Entonces, imagínense, volvemos, que estábamos recibiendo fotónicamente una energía muy potente que a su vez activaba la frecuencia Schumann. Entonces, estábamos, como digo yo, como en un sanguchito, porque estábamos recibiendo altamente información transsolar y solar, y a su vez con todo lo que la misma Tierra estaba haciendo para procesar esa energía y elevando su vibración y modificación. Al ser un movimiento energético nuevo, eso le demanda a nuestra biología un exceso de energía mayor que el que está acostumbrado, porque es una energía diferente. Tiene que establecer nuevos movimientos biológicos internos. Entonces, es por eso que con este movimiento que pasó con la Schumann, más gente fue consciente de estos cambios energéticos y síntomas que se produjeron. Hay también otros factores que hacen que la presión se altere, entre ellos puede ser el clima, a veces hay presión misma en el ambiente, o el frío, como hace que el cuerpo necesite mayor cantidad de energía para generar calor, por lo general también está vinculado a una suba en la presión arterial, y finalmente la altura. La altura hace también que todo el tema de la presión se ponga en juego. Pero lo que vimos anteriormente en cuanto a la actividad energética, la demanda energética y al ritmo circadiano, y que, digamos, va a activarse más, por ejemplo, al mediodía, porque tengo también una mayor actividad solar, puedo procesar más sol, todo en mí está mucho más activo. Cuando estamos recibiendo ese volumen energético tan potente, hace que todo en mí se eleve. Y por eso también en muchas personas que tienen este registro corporal de recepción energética, han sentido en la presión, digamos, un síntoma. Lo otro a tener en cuenta, que es un síntoma que suele aparecer, es todo lo vinculado a lo digestivo. Volvemos a lo mismo. Somos seres solares. Yo he hablado en más de una ocasión que en realidad nuestro alimento principal es solar. ¿Sí? De hecho, más allá de que es más fácil que podamos prescindir de alimento que de agua, también es mucho más fácil que podamos prescindir del agua y no del sol. Entonces, hay personas que viven ya simplemente con consumo de agua, y hay personas que viven pránicamente, que es cuando se alimentan netamente del sol. Si bien hay algunos personajes que circulan en internet, que son como más conocidos con respecto a esto, hay, la verdad, yo no lo sabía, me enteré hace poco, pero existen comunidades que viven
del prana. Y la verdad que es muy bonito porque nos está hablando de una evolución del humano y de nuestra biología bellísimo. Sí sucede que para poder tal vez tener esta sintonía de estar alimentados únicamente del prana, se requiere un poco estar aislado, como hace miles de años atrás, para poder meditar o para poder estar en determinadas prácticas energéticas, se requería recluirse en templos, en monasterios. Hoy por hoy eso lo podemos hacer en una convivencia social un poco más abierta por las condiciones energéticas. ¿Esto qué implica? Que si bien hoy hay personas que viven del prana y están en comunidades, sin lugar a dudas, en un futuro, y no muy lejano, también podremos hacerlo nosotros si es nuestra elección en voluntad. Pero bueno, llamando a esto que nuestro principal alimento es el sol, y cuando mi biología no puede procesar algún tipo de información solar, va a buscar un intermediario, y por eso siempre se hace hincapié en que una planta es un intermediario mucho más directo de esa alimentación solar, porque hace la fotosíntesis y me lo da. Cuando un animal, yo voy a comer un animal, ese animal, por lo general, por ejemplo, una vaca, esa vaca comió la planta, el pasto, lo digirió, entonces ya se va alejando la cadena, y eso va haciendo que cuanto más lejos sea el eslabón, menor cantidad de energía voy a poder absorber y más me va a llevar procesarla. Pero como justamente nuestra alimentación natural es el sol, y es esta energía que ingresa, cuando esta energía que está ingresando, que es en realidad la que afecta y modifica la Schumann, hace que si yo estoy más o menos abierto a la recepción de esa energía que está ingresando, no vaya a tener hambre, vaya a tener o mayor necesidad de tomar agua, y esto es, porque como lo explico siempre, cuando algo se recodifica o se recepta en mi biología, se hace en las aguas del cuerpo, entonces también lo que se va y lo que se entra, todo eso pasa por el caudal de las aguas de nuestro cuerpo. Cuando yo tomo agua, acelero el proceso y favorezco a que suceda. Entonces, muchas personas que por lo general no toman agua, sintieron mucha sed, sintieron ganas de tomar agua como un impulso natural, el cuerpo lo pide. Es la manera más directa en que tengo para ayudar a mi organismo al procesamiento de energía, y entre ellos la comida, entre ellos el sol. Entonces, muchas personas que podían sentir como una sensación de saciedad, de cuando uno ya no da más de comer algo y se te cierra la garganta y vos decís, no, no tengo ganas de comer más, o sentir como que te agarra como un empacho de energía, tenés como el estómago revuelto de tanto, y ¿no? Como que inapetencia. Muchas personas, si por ejemplo en esos días has comido, no sé, pesado, o de una manera habitual o con una carga energética más densa, muchas personas tienden a generar vómitos, o sea, el cuerpo es como que no puede, necesita estar procesando esta energía y rechaza la otra. Entonces, todo eso va pasando en a veces un estado de inconsciencia, porque uno tiende a sentirse mal en esos días y no sabe qué le está pasando, no sabe por qué le está pasando. Así, pero si estoy comiendo bien, si no hice ningún desarreglo, de vuelta, ¿no? Esas cosas, estoy escribiendo agua, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿En qué sentido? Eh, Realmente si comí algo también que a su vez me hace mal, es normal que no esté descompuesto. Si a su vez comí algo que me hace mal en un día como ese, voy a estar mucho más descompuesto. Entonces, todo eso tiene que ver con estos movimientos que vamos sintiendo en esos momentos, ¿sí? Otro que no es tal vez tan habitual
pero a mí me pasó por primera vez en 2017 y sé que a mucha gente a veces le suele pasar, no es el síntoma como más habitual, pero a personas que tienen una hipersensibilidad, esto les puede afectar y tiene que ver con una especie de sentir el cuerpo desmaterializado. Como digo yo, es como si yo hubiese querido agarrar este vaso y de repente siento que no tengo corporalidad o fuerza o algo como para tomarlo. Es una sensación de levitación, una sensación de estar desprendida del cuerpo. Eso también, ¿por qué? Porque se produce una suba de vibración muy alta que se produce una especie de desmaterialización. No es lo más común, vuelvo a repetir, no es el síntoma más común, pero lo menciono por si a alguna persona le ha pasado, porque particularmente la primera vez que a mí me pasó eso, me asusté un montón. Realmente genera un estado de incertidumbre y no saber qué pasa. Eh, bueno, me acuerdo que después, más cerca del mediodía, de sí, 2 de la tarde, por ahí, me llegó la noticia de que había habido una tormenta solar muy fuerte, y entendí que había sido por eso, y hoy por hoy se me producen en determinadas circunstancias esos síntomas, pero bueno, hay gente a la que sé que le ha pasado o le suele pasar esporádicamente, vuelvo a repetir, no es el más común, pero suele suceder. Y finalmente, todo lo que es, cuando decimos que nuestras aguas están afectadas y que nuestro cerebro, nuestra parte, digamos, eh, que rige el funcionamiento de toda nuestra biología, eh, y vimos la parte de cardíaca, la parte cerebral y el agua. O sea, tocamos 3 puntos claves que hacen que, entre otras cosas, nuestras emociones entren en desbalanceo, se está recodificando todo, se está moviendo todo, nuestras emociones pasan por las aguas de nuestro cuerpo, y a su vez, al estar todo nuestro sistema como en un estado de alerta, como en un estado de extrema demanda energética, se produce una hipersensibilidad. Entonces, esto es, desde una emocionalidad que está desbordada, así sea en ira, así sean, ay, ¿por qué me dijiste eso? Y uno se pone muy sensible por cosas a veces que en otros momentos no le afectarían, y a su vez todo lo que tiene que ver con nuestro campo de recepción y percepción energética. Entonces, los ojos, los oídos, la gente que se empieza a agudizar toda nuestra biología y empezamos a captar zumbidos, sonidos, ¿sí? Y esto también es común en esta época. Volvemos a lo mismo, más allá de que descartamos planos médicos y vamos y abordamos esto como movimientos energéticos, habiendo descartado la parte médica. Entonces, sentir esos zumbidos, sentir que todo suena aún más fuerte o que escucho muy lejos y con resonancias, la piel que esté sensibilizada, que toco algo y está muy caliente o muy frío, que todo está así como a flor de piel, como se dice, también es común. Todo lo que tenga que ver con nuestra manera de percibir el mundo a través de los sentidos, el gusto, esto que les digo también en la parte digestiva, el olfato, todo se hipersensibiliza, y es normal tener movimientos en los que uno se siente medio descolocado con respecto a esto. Esto es lo que más mueve las energías cuando son energías nuevas, porque realmente generan una demanda energética en nosotros muy grande. Entonces, eso también es lo que hace que sintamos, ¿no?, estas ganas de acostarnos, porque, como decíamos, esa actividad cerebral y movimiento y todo hace que me quiero acostar. Nuestra biología se recompone mucho mejor en estado de reposo, en estado horizontal de reposo, y lo pide naturalmente,
y de repente vos decís, pero si yo dormí bien, si yo no hice casi nada hoy, acá en Argentina por lo menos esos días estábamos en un fin de semana extra largo, ¿sí? Lunes y martes eran también feriados, entonces por lo general uno no venía de un desgaste de trabajo muy grande, puede haber personas que ese fin de semana sí, pero la mayoría no, y de igual modo fueron sintiendo todo este movimiento energético. Ahora podemos hablar de cuando las energías que ingresan son energías de actualización, ¿sí? O recalibración, como habíamos mencionado al comienzo. Eso hace que estos síntomas que mencionamos cuando hay una energía nueva estén también, por lo general, ya lo reciben como es una energía menor y de actualización, lo siente menos gente a veces y se sienten con menor intensidad. Entonces, todo lo que es cabeza, siempre que hay un movimiento energético, esa parte va a estar comprometida, todo lo que es la parte digestiva, pero también se suma mucho y se siente todo lo que es columna vertebral, ¿sí? Y sistema nervioso central. Se activa mucho cuando estamos recodificando y estamos recalibrando energías en nuestro cuerpo, actualizándolas. Entonces es tal vez este puntito de la nuca, donde se une la primera parte de la columna vertebral en nuestro cerebro, uno de los lugares que más se movilizan, y se suma también porque empieza a accionar en esta recalibración, a veces se fusiona con una especie de activación, y se suele sentir mucho, no solo en los sentidos, sino en las manos. Es como que las manos esos días están ardidas, o tienen picor, o siento, ¿no?, como una energía que se está moviendo. Cuando son energías de recalibración, suele pasar mucho también por las manos. Finalmente, uno va teniendo en cuenta que estas dos energías, una energía nueva y una energía de actualización o recalibración de una frecuencia o algo que ya estaba en mí, pero que hacemos un pequeño ajuste, por lo que se siente menor, cuando esto ya ingresa en nuestro cuerpo, se produce primero un movimiento de energía en donde, una vez que ingresó a mi cuerpo y generó ese impacto, la energía va a buscar acomodarse e ir a los lugares a los que tiene que activar. Entonces, ese movimiento de acomodo lo vivimos en la semana que pasó, y yo les decía el lunes que esta semana íbamos a empezar a sentir esa energía de mayor activación. Entonces, son esos momentos en los que los sueños ya no es únicamente que es una noche inquieta, sino que como que vengo a traer o a descartar información. Entonces los sueños ya son sueños más raros, películas interesantes, bajada de información para las personas que son canales. eh, Empieza a generarse algo como el impulso de hacer algo nuevo, como que se me ocurrió esto, tengo ganas de hacer esto, siento que tengo que hacer esto, y es como que se genera ese impulso de la energía que ya se está activando, o cuestiones que yo ya venía haciendo, pero se me ocurre una nueva manera de hacerlo, unas formas de resolverlo, y también, como es un proceso de recalibración, porque lo que acabo de vivir es un proceso de recalibración, suele pasar que ante determinados problemas o situaciones, eh, entre como en estado de shock. ¿Por qué? Porque se produce como un choque, es decir, yo tenía una manera de resolver y de responder, de repente viene un problema, y es como que mi biología ya no responde 100% a esa manera que yo tenía.
tiene una nueva información, y eso hace que busque ir por ahí, y mientras se está recalibrando, yo quedo como recalculando, ¿no? O sea, ¿cómo resuelvo esto? Y uno puede sentirse en ese bloqueo, que es diferente al bloqueo de cuando ingresa la energía, sino es eso, es ahora es como que no puedo responder como respondía antes. Algo se activa en mí y toda mi biología busca responder. Entonces, es normal también que se vean estados de percepción distinta, que se agudicen los sentidos, que empiece esto, a que si se habían movido los oídos en un momento del ingreso de la energía, de repente ya eso está más preciso, ya no está tan como un movimiento, sino como algo más preciso, y se empieza a activar la energía. Y finalmente, también habíamos mencionado al comienzo, cuando hay energías de direccionalidad, que están vinculadas a estas energías de activación, pero como marcaba al comienzo, no tienen que ver tanto con este impulso interno mío, sino con una recepción externa. Cuando hay una energía nueva circundante, como por ejemplo fue la que recibimos con esa frecuencia Schumann, esto genera un movimiento en todo el universo, por eso la Tierra se modificó tanto. Y eso también hace que la Tierra empiece a generar su propio proceso digestivo y empiece a emitir movimientos energéticos diferentes. Y eso cambia la dirección de las cosas que yo tenía hasta hace un tiempo atrás. Es algo que estamos viviendo mucho últimamente y por eso estamos tan mareados, porque en realidad estábamos acostumbrados a que la energía de la Tierra y del universo sean como más estables y que yo podía, a una misma manera de resolver las cosas, continuarla o llevarla durante un tiempo prolongado, y eso no lo puedo hacer en la actualidad. La actualidad me exige y me requiere que me actualice a cada instante y resuelva las cosas de maneras distintas. Entonces, estos movimientos de direccionalidad lo recepta mi biología, lo recepta mi cuerpo, y yo puedo naturalmente, conscientemente o inconscientemente, buscar alinearme con ese movimiento y responder con ese movimiento, porque también, si yo estuve recibiendo esa nueva energía y estoy en armonía y busco estar en armonía, estoy predispuesta al cambio, lo que más va a suceder es que adentro mío esa energía que ingresó y que yo les digo, busca su lugar y empieza a activarse, me va a estar dando esa información de en qué dirección está yendo la energía. El tema es cuando yo me resisto. Y ese es el problema hoy en día, que la mayoría de las personas, como está acostumbrada a mantener una estabilidad, se resiste al movimiento energético de cambio. Y esto, cuando yo resisto ese movimiento direccional, es cuando lo voy a sentir, sobre todo, y lo hemos hablado en otros videos, en las caderas, en las rodillas, ¿sí? La parte baja de la espalda y todo lo que es tobillos y pies. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la parte que una vez que yo establezco la dirección a donde quiero ir, el cambio de dirección, que por lo general lo hace la cabeza, que tuvo que ver con este movimiento de energía que ingresó y fue absorbiendo una nueva información, y yo establezco la nueva dirección, lo que me tiene que acompañar en acción es el giro del resto del cuerpo, que va a despegar los pies de la tierra para ir en otra dirección. Y ese movimiento surge en las caderas, acompañado por rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Entonces, todo ese movimiento es lo que hace que se produzcan estos síntomas, porque
Mi biología responde, mi biología, como decía yo, hay gente que me preguntaba, pero mira, mi hijo está pasando esto, pero él no está muy consciente de esto, o él no cree en las energías. No tiene que ver esto con una cuestión de creer. Ya, estamos tomando un sol, y ese sol, por lo que miden los científicos, me está dando que viene con un parámetro energético distinto. Yo siempre explico el Ayuman, el TP, las llamaradas solares, no es algo que miramos la parte holística, pero justamente como uno tiene una visión holística, implica que abarca todo del ser humano, y volvemos a lo mismo, la biología del ser humano es solar. Entonces, la ausencia de sol realmente afecta emociones, afecta a muchas cuestiones, al funcionamiento de órganos. Entonces, eso va más allá de si cree o no cree. Estamos recibiendo un movimiento energético. Sí pasa que tal vez una persona que no es consciente va a tender o va a querer en algún punto, si no cree o si está muy estructurado, va a tender a hacer las cosas como las venía haciendo, y eso, esa no alineación al cambio energético, al fluir del universo, es lo que va a producir mayores síntomas, o personas que ya no son molestias lo que sienten, sino mega dolores, que son puntadas, que son cuestiones ya más dolorosas. Una cosa es que en un caudal eh, de muchísima energía yo siento en acomodo, ¿sí? Natural, y otra cosa, siempre lo explico, que siento un dolor. Cuando ya es algo muy marcado, cuando ya es un dolor, cuando es una punzada, cuando es algo ya que se sufre, bueno, ahí es donde me está marcando en algún punto una resistencia. Lo mismo sucede si yo con cada movimiento energético empiezo a tener muchos síntomas, porque es normal tener algún tipo de síntoma. El tema es en qué intensidad y con qué frecuencia. ¿Por qué? Yo le explicaba a una de las personas que me consultaba con el tema de la presión. A veces la presión también es porque yo estoy resistiéndome, ¿sí?, a un cambio. Estoy generando una resistencia, una no apertura, una no digestión. Eso le demanda mucha más energía al cuerpo que si yo la absorbo y la digiero, y eso genera presión, ¿sí? Lo mismo los dolores de cabeza. Cuanto yo más cerrada esté, más voy a sentir sobre esta zona esa presión, ese dolor, esa molestia, ¿sí? Entonces, que en un momento como fue este 16, este 18, en donde gente que habitualmente ni se percata de los síntomas quedó descolocada, está bien, pero si yo siempre siento ese dolor, ya debería empezar a cuestionarme qué tan cerrada estoy, o qué tan resistente a un cambio estoy, qué estructura estoy sosteniendo. Porque a medida que yo soy consciente, y a esto voy, este cuerpo me va hablando de cómo estoy receptando una energía. Cuanto más abierta esté esta energía, mejor la voy a vivir. Entonces, esa es una manera de poder tomar una acción para vivir estos síntomas con más liviandad. En el momento en que lo estoy sintiendo, ya cuando lo estoy sintiendo, yo siempre digo, ¿verdad? O sea, un baño de agua, tomar mucha agua, siempre que sea un agua viva, solarizada, en agua de mar. Lo he explicado en un videíto, creo que lo voy a volver a subir en estos días, la importancia que tiene el agua en nuestro cuerpo, como todo se recodifica allí. Entonces, tomar agua, ¿sí?, exponerse al sol, comer liviano o no comer en esos días, ponerme, si tengo la posibilidad de ponerme en reposo, ponerme,
lo dejé también esos días, todo lo que pueda escuchar, oír, oler, eh, comer, que no sean sabores saturados, que no sean cuestiones muy artificiales, de verdad que eso le demanda al cuerpo mucha más energía. Cuanto más puro y directo sea el alimento, menor gasto energético le va a demandar al cuerpo, mejor lo va a tolerar para esos momentos, si no puedo hacer ayuno. Entonces, cuanto más elaborada sea la comida, mayor demanda energética va a tener el cuerpo para asimilarla, y eso en esos momentos juega en contra, ¿sí? Entonces, si puedo ponerme en reposo, me pongo en reposo, escuchar música armónica, mantras, instrumental, sonidos de naturaleza, ir a la naturaleza. Solo el hecho de caminar descalzo, estar en sintonía con la naturaleza, dejarme acostarme en la tierra, estar en un río, si me lo permite, acá ya está fresquito a veces para ir al río, pero si pudiera ir a un río, un lugar donde el agua corra de manera natural, todo eso colabora y ayuda a armonizar y vivir ese momento, si la estoy pasando más o menos, mejor, ¿sí? Ahora, una vez que eso pasa, y yo pude observar mis síntomas en mí, viene la otra parte, de cuando me hago consciente de mi recepción energética y busco colaborar con mi ser en esta evolución que me está brindando el universo a través del sol y estos movimientos energéticos. Y es la capacidad de abrirme al cambio, real, al verdadero cambio. Lo he hablado también en varias oportunidades. A veces uno piensa que cambiando la forma, cambió. No, lo que el universo pide es que rompamos las formas estructurales que tenemos, sociales, culturales, aprendidas en esta vida y en anteriores, para poder evolucionar e ir a buscar nuestra esencia, buscar eso que tiene que ver más con el accionar de mi esencia. Ese cambio me está pidiendo. Entonces, cuanto más estructuras realmente rompa, cuanto mayor me abra, cuanto mayor esté predispuesta a la digestión energética, cuando vaya limpiando mi organismo de todas estas cuestiones por ahí un poco más densificadas desde la alimentación, por ejemplo, va a hacer que cuando llegue otro movimiento energético, realmente al síntoma lo viva menor, o simplemente sea una cuestión de que te agarre inapetencia, porque estás recibiendo ya la información y la nutrición, pues simplemente te puede agarrar una inapetencia y nada más, o sentirse muy estimulada en un estado de armonía. Pero ahí es donde yo puedo ir colaborando luego para poder ir asimilando esto de manera más armónica. Entonces lo vuelvo a repetir, les voy a dejar por acá este código, que es de la séptima práctica, AWOT, es la séptima práctica de Originals, que está diseñada justamente para estos movimientos de tormentas solares, de activaciones, de la entrada de la nueva información, está diseñada para esto, y otro de los códigos que suelo mostrar es este, que es el SAA, que es para codificar el agua, para cargar, entre otras cosas, el agua. También me puedo envolver en él, ¿sí? Con SAA te puedes envolver en él, cargar el agua, lo mismo con este código de Original, Axiva, que me va a servir. También puedo codificar el agua o rodearme completamente en él. Pueden mantrarlo, pueden visualizarlo, pueden sentir que se lo impregnan. No hay una manera específica de colocarlo, ¿sí? De que conecto con la energía, ¿sí? Entonces, yo los suelo poner porque están diseñados para este momento. Esos códigos acompañan estos momentos, son códigos vivos que se van a adaptar a vos, ¿sí? Y al momento energético que estás viviendo. Entonces, lo vas a poder usar infinitas veces porque hoy van a accionar de una manera, y si dentro de un mes viene otro movimiento energético, van a accionar de otra. Son códigos vivos. Entonces, están diseñados para eso, ¿sí?
Y dentro de todo este movimiento, tenemos que tener en claro lo que comenté también al principio del video, que es lo que más me gusta hablar, y que tiene que ver con el proceso álmico, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que todo esto tiene que ver con ese camino de regreso de nuestra alma al punto donde partió, que así como fue bajando, ahora va a empezar a subir, y como mencionamos, ¿verdad?, para el retiro de septiembre, del 8, 9 y 10 de septiembre, en el que va a venir la doctora Carolina Ruiz de Venezuela, y Eduardo Castro desde México, y se llama El Camino del Alma, porque todo viaje de ida tiene un camino de regreso, tiene que ver con esto. Entonces, todo esto que estamos viviendo está vinculado a nuestra alma, ¿sí? Ayer, por festejo de haber llegado a los 3000 follows en Instagram, puse, ¿sí?, un post para el que quiera ir, en donde, si querés, lo comentás. Para el 12 de julio vamos a hacer un webinar gratuito para la gente que es seguidora mía en Instagram y que comente el post, justamente sobre el propósito álmico. Porque considero que todo esto, más allá de que, bueno, sí recibo, de verdad que cuanto más consciente sos de tu propósito álmico, de tu camino, de tu recorrido, va a hacer que todo esto lo vivas en mayor armonía, con mayor claridad y con mejor dirección, y eso se traduce en las elecciones, o sea, que puedas hacer mejores elecciones, que puedas tomar las riendas de tu vida desde un lugar consciente, que puedas eh, realmente evolucionar, expandirte, crecer, ¿sí?, sacar esa luz, podés compartirla. Vinimos cada uno a hacer un fractal, a compartirnos y a ser quienes vinimos a ser, es ser original por excelencia. Entonces yo, este 12 de julio, voy a dar este webinar gratuito, que te invito que si querés, podés ir a mi página de Instagram, comentar el post que puse ayer, y allí poder anotarte para esto. Vamos a hacer el 12 de julio, y bueno, también recomendarte, de verdad y de corazón, este retiro que vamos a hacer con Eduardo Castro de México, con la doctora Carolina Ruiz de Venezuela, el 8, 9 y 10 de septiembre, aquí en Capilla del Monte, que se llama El Camino del Alma. Y vamos a abordar justamente todos estos registros del alma, el propósito, cómo reconocer determinadas cosas. Eduardo es sumamente, digamos, dúctil y con una sensibilidad muy buena para trasladarlo al cuerpo, a los movimientos, a leer el alma en el cuerpo, cómo aplicarlo. Caro también tiene una visión, un canal súper abierto de poder, no sé, sí, ordenar este movimiento de orden natural que va teniendo tu recorrido álmico, muy preciso para que quede como bien plasmado, organizado, diagramado, que puedas verlo con una claridad superior. Entonces, a todo este movimiento que yo suelo hacer, de entender y que uno pueda entender el recorrido álmico que hizo desde el primer momento en que entró a este universo material, las primeras encarnaciones en la Tierra, cómo estamos viviendo acá, cómo se recodifica, por qué, todo lo vamos a abordar de manera muy práctica, muy vivencial, muy tangible en este retiro, así que los invito de corazón que me pidan información, que se inscriban, que se den la posibilidad. Siempre lo repito, este no es tiempo de elegidos, es el momento de elegirse. El libre albedrío se pone en juego y sos vos misma o vos mismo el que toma la elección de si participa activamente de esto o no y qué prioridad le da. Es nuestro libre albedrío puesto en juego, es la elección de hacer nuestra maestría personal, y todo está ahí dado porque este momento es histórico, todo está al alcance de la mano, es realmente uno el que está eligiendo. Así que espero realmente
que te haya servido este videíto para entender por qué se dan estos síntomas en el cuerpo, cómo los puedo aminorar, ¿sí? De manera consciente. Y bueno, guardalo, compartilo con personas que sientas que le puede ayudar. Particularmente siento que este video le va a ayudar a mucha gente a clarificar por qué le pasa lo que le pasa. Y bueno, es la manera en que tenemos realmente de nutrirnos en este momento, cuando nos compartimos de corazón. Así que gracias, gracias, gracias por estar allí. Bendiciones, luz y evolución. Chao, chao.